Entonces, hay algo que nos está orientando en esta imagen y es que se habla del plano XY. ¿Por qué hablamos del plano XY? Porque es el plano que contiene al eje X y que contiene al eje Y. Ahora, todos los planos tienen una ecuación. La ecuación del plano XY es z igual a 0, ¿sí? El plano z igual a 0 es el plano que aparece siempre en GeoGebra 3D. Si nosotras y nosotros venimos acá y abrimos GeoGebra, entre todas las calculadoras que tiene GeoGebra, hay una que se llama 3D Calculator. Esta nos permite graficar en el espacio. ¿Sí? Entonces, siempre que abran, si ustedes no tienen configurado GeoGebra de otra manera, siempre que abran el GeoGebra 3D, lo que les va a aparecer es un plano gris. Ese plano es el z igual a 0. Si ustedes ven, hay dos rectas contenidas en ese plano. Una recta, que es la recta roja, es el eje X, y otra recta, que es la recta verde, es el eje Y. Digamos que el plano que aparece en gris es R2. El plano en el que hemos graficado todas las funciones. Solo que ahora, para poder generar un eje perpendicular a estos otros dos ejes, que es el eje Z, lo que hacemos es graficarlo como en el piso, ¿sí? Si nosotras y nosotros moviéramos esto, así, y el eje Z es como que saliera para adelante, ¿sí? Por esa razón ahí no se ve, porque está perpendicular hacia adelante el eje Z. Entonces estaríamos viendo el eje X y el eje Y como lo estuvimos utilizando hasta ahora para graficar funciones, ¿sí? Esto usualmente puede inclinarse un poco de manera de graficar saliente el eje Z, pero no me lo permite. Bueno, hay una manera en la que graficamos el eje Z hacia adelante, ¿sí? Entonces, de esa manera tendríamos el plano gris como siempre en R2, cuando graficamos funciones, ¿sí? Bueno, lo que vemos acá es un paralelepípedo o prisma que tiene una base en ese eje Z. En ese eje Z. En ese plano Z igual a 0, ¿sí? En ese plano XY. Lo que nosotros vemos, ¿sí? Es que hay una tercera arista, hay un tercer vectorcito que no está contenido en ese plano Z igual a 0. Ese tercer vectorcito sobresale de ese plano, ¿sí? Entonces decimos que por estar considerando la base formada por los vectorcitos que están en Z igual a 0, que pertenecen a Z igual a 0, el vector que define el volumen es el tercer vector que sobresale, ¿sí?
Lo que nos está diciendo el primer enunciado es que la arista que genera volumen, que sería esta arista, es perpendicular a la base. Y esto no es así, porque acá podemos apreciar gráficamente que se forma un ángulo que es agudo, no es de 90 grados con la base. Por esa razón, esta aparece en rojo. Nos dice que la altura es perpendicular a la base. Sí, esto es así. Por definición, nosotros agarramos dos vectorcitos cualesquiera de los tres, la altura es perpendicular a esos dos vectorcitos que forman la base. Cambiamos los dos vectorcitos. Definimos que otros dos vectorcitos sean la base. Entonces, la altura va a ser perpendicular a esa nueva base. Esto siempre, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Por definición, la altura es perpendicular a la base. Después dice, la proyección de la arista que genera volumen. Entonces, esta es la arista que genera volumen. La proyección de esta arista en la dirección del producto vectorial, esa es la dirección del producto vectorial, de las otras dos aristas es perpendicular a la base. Cuando nosotros proyectamos en la dirección del producto vectorial, generamos un vector perpendicular, porque el producto vectorial es perpendicular. Cuando nosotros hacemos el producto vectorial de este vectorcito con este otro, generamos uno perpendicular. Por esa razón, esta también está bien. Y después nos dice que el producto vectorial de las aristas de la base es perpendicular a la base. Sí, porque el producto vectorial de dos vectores siempre es perpendicular a los dos vectores. ¿Preguntas? Muy bien, acá encontraron, ¿qué es? Área o volumen lo que tenían que encontrar. Dice, las aristas de una base del paralelepípedo, que lo podemos ver en la imagen, son 1, 2, 0, que es este, y menos 2, 2, 0, que es este otro. ¿Sí? Es decir, que vamos a considerar como base el paralelogramo que está en el plano z igual a 0. Dice que hay que encontrar el área de esa base. Para encontrar el área de esa base, hay que hacer el producto vectorial, 1, 2, 0 vectorial menos 2, 2, 0, y a ese producto vectorial, que es un vector, encontrarle la longitud, módulo o norma. ¿Sí? Entonces, de esa manera, se obtiene este 6. ¿Alguna pregunta? Sí, Juan, es laborioso, porque para hacer el producto vectorial hay que encontrar un determinante. Una vez que encontramos el determinante, hay que encontrar el módulo del vector. Sí, cada vez los ejercicios en Matemática 1 van llevando más tiempo de resolver. Sí, esto que vos decís, ¿sabés cuándo lo noté? Cuando empecé a hacerle los videos, o sea, mis videos en YouTube nacen de la clase, ¿sí? Cuando yo empecé a hacer los videos fue porque los estudiantes decían, si tenemos los videos podemos repasar, podemos volver a verlos, si me pierdo una clase, miro el video. Bueno, esto en el tiempo del presencial. Y ahí yo empecé grabando por ejercicio.
empecé a darme cuenta el tiempo que lleva cada ejercicio, por los tiempos de las grabaciones. Y cuando se venía el último mes, mes y medio de clase, cada vez estaba más tiempo para cargar los videos, porque los videos cada vez eran de más minutos. Sí, cada vez los ejercicios te van a llevar más tiempo. Por esa razón, ¿te acordás? Bueno, por esa razón es que tenés que, cuando algún resultado lo obtenés muy rápido, pensar, puede ser que haya resultados que obtengas rápido, pero la mayoría de los ejercicios en esta etapa llevan tiempo, ¿sí? Sí, sí. Bueno, en este, miren, 100% de efectividad, ¿qué me cuentan? La diagonal de la base es la resultante. Suman 2 vectores y obtienen la diagonal del paralelogramo de la base. Muy bien. Muy, muy bien. Bueno. A ver. Dice que el arcocoseno de 2 dividido raíz de 5 por raíz de 8 es el ángulo entre 1, 2, 0 y menos 2, 2, 0. A ver, ¿quién me explica qué hicieron ahí? ¿Por qué es verdadero? ¿Por qué es falso? Sí, muy bien, Gastón. ¿Y a dónde están las normas de los dos vectores? Son esas raíces que están abajo del 2. Muy bien. ¿Y el 2 cómo lo encontré? Muy bien, el producto punto. Entonces, el arcocoseno de todos esos números que ustedes saben cómo encontrar es el ángulo entre 1, 2, 0 y menos 2, 2, 0. Muy bien. ¿Y este qué pasó? ¿Es verdadero o es falso? A ver, cada uno defienda su postura. Es el seno de gamma. Muy bien, Gastón. No es el coseno. Porque el módulo de u vectorial b es igual a módulo de u por módulo de b por el seno de gamma. Muy bien. Bueno. Hasta vectores. ¿Cómo puede ser? Yo tengo otra numeración acá. Ah, no, seguimos. Está bien. Voy bien. Bueno. Entonces, ahora con lo que vamos a empezar es con el tema que se llama rectas en el plano, ¿sí? Las rectas en el plano, ¿sí? Es el estudio de las rectas en R2. R2 es el plano Z igual a 0,
pero sin verlo en el espacio, ¿sí? Cuando hablamos de R2, es el plano en el que graficamos las funciones. Ese es R2, ¿sí? Que tiene ejes X, Y, nada más. Ese es el plano R2. En este plano podemos estudiar rectas, ¿sí? Las rectas son bonitas en el plano, no son tan jodidas como en el espacio, ¿sí? Cuando hablamos de rectas en el plano, muy probablemente ustedes piensen en la función lineal, y no estaría mal, porque la función lineal tiene por gráfico rectas. La cuestión es que cuando hablamos de funciones, no hablamos de todas las rectas. ¿Ustedes recuerdan qué recta no es función? ¿Recuerdan que una recta tenía que pasar por la prueba de la recta vertical para ser función? Entonces, toda recta vertical debía intersectar una sola vez a la función. Muy bien, Gastón, las rectas verticales. Muy bien. Las rectas verticales no son función. Sin embargo, en el tema de R2, las rectas verticales son rectas y las vamos a estudiar como a todas las otras rectas. Ustedes, a esta altura, tienen muy bien conocida la función explícita de la recta, I igual a mx más n, ¿sí? En donde aparece la pendiente, en donde aparece la ordenada al origen. Pero resulta ser que hay muchas otras formas de una recta. Vamos a aprender la vectorial, la paramétrica, la cartesiana, la explícita, la implícita, la segmentaria, ¿sí? Es decir que para poder definir una recta vamos a utilizar distintas fórmulas. Y vamos a evaluar entre ellas qué ángulo forman, qué distancia tiene un punto a una recta, qué distancia hay entre rectas, ¿sí? Vamos a ver que hay haces de rectas, hay conjuntos infinitos de rectas que verifican determinada propiedad. Pero para esto vamos a tener que utilizar algo que se llama axioma. Ustedes ahora ya saben que cuando un enunciado en matemática es verdadero para todos los elementos de un conjunto, lo que hacemos es demostrar para justificar que es verdadero. Pero en matemática hay verdades que no hay manera de demostrar. Entonces, esas verdades se llaman axiomas, ¿sí? Hay un axioma que proviene de la geometría euclidiana, ¿sí? Que nos permite decir que si conocemos dos puntos distintos, podemos definir una única recta. Entonces, si vamos a hablar de rectas en el plano, vamos a necesitar dos puntos distintos. Y cada vez que tengamos dos puntos distintos, vamos a poder hablar de una única recta. De esta manera, entonces, si conocemos dos puntos, ustedes ya saben que podemos considerar que uno sea punto inicial, que otro sea punto final, y podemos hablar de un vector con dos puntos distintos. A ese vector que se puede formar con esos dos puntos se lo llama vector director, ¿sí? Y siempre que tengamos dos puntos distintos vamos a poder formar un vector director.
ese vector director nunca puede ser el vector nulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vector nulo no tiene dirección, no tiene sentido, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un director, por haberlo construido con 2 puntos, tenemos también la información de un punto. Y con un director y un punto vamos a poder definir a una recta vectorialmente. Entonces, vamos a poder hablar de la recta L como los puntos X, Y que se forman del vector de posición del punto, el X0 y 0, más un parámetro gamma, psi, ¿sí? Por UX, Y, que son las componentes del vector director. Vamos a decir que el parámetro recorre todos los reales y de esta manera vamos a poder definir rectas vectorialmente. La forma vectorial para una recta no tiene limitaciones. Todas, absolutamente todas las rectas horizontales, verticales, que pasen por el origen, todas, absolutamente todas, pueden escribirse de forma vectorial. Es una de las ecuaciones más abarcativas, ¿sí? No deja ninguna recta afuera. Si nosotros pensamos en una recta que pasa por el punto 3 menos 9 y que tiene por director el 1 menos 3, así estaríamos definiéndola vectorialmente. Ahí me faltó decir que gamma recorre todos los reales, ¿sí? Hay que aclarar que el parámetro puede tomar cualquier valor real. Ahora, lo que nos ocurre con la ecuación vectorial de la recta es que una recta tiene infinitos puntos. Es decir, que en vez del punto 3 menos 9, puedo escribir otro. Y el director 1 menos 3 tiene infinitos paralelos que tienen la misma dirección. Entonces, también van a poder ser directores. Esto quiere decir que podemos estar todos nosotros hablando y todas nosotras hablando de una única recta con distintas ecuaciones vectoriales. Porque elegimos distinto punto, porque elegimos directores paralelos. No hay una única forma. Una vez que nos encontramos, ahí llegó Tobías, muy bien. Muy bien, Tobías. Hicimos un cambio. Vamos a cambiar la forma en la que terminamos de acá a fin de año, Tobías. ¿Me estás escuchando? Buenísimo. No va a haber segundo parcial. Lo que vamos a hacer es ir presentando temas, ¿sí? Entonces, la semana que viene empiezan con las exposiciones. Cada uno tiene que exponer distintos temas. Vos lo que nos tenés que explicar la semana que viene es ¿qué pasa si a la función seno la multiplicamos por a, si en el argumento multiplicamos x por un b, si le sumamos un c? ¿Qué le van haciendo cada uno de estos numeritos, ¿sí?, a la función seno de x? Si la desplazan, la estiran, la achatan, ¿sí? Buenísimo. Bueno, así todas las semanas, ¿eh? Y vamos a tener en cuenta la asistencia, así que a no faltar. Y también tienen que estar aprobadas las quizzes, así que no dejes de jugarlas.
¿Qué otra cosa? ¿Vos podrías el miércoles en vez del viernes, Tobías? Porque el viernes me quedó muy cargado de gente. ¿Sí? Bueno, te paso para el miércoles entonces. Lo que ustedes es conveniente que hagan es que me comenten en algún PDF o decir, bueno, de tal página a tal página es lo que voy a explicar, del material, esta parte no sé cómo explicarla, no sabría si esto está bien, me consultan antes, ¿sí? Me pueden consultar a mí antes. No es que se mandan así, ¿sí? Bueno, entonces, ahora lo que estamos viendo son las rectas en el plano. ¿Sí? Estamos viendo R2. Y habíamos visto hasta la ecuación vectorial. Ahora, una vez que nosotras y nosotros tenemos la información, Brisa, ¿pudiste comunicarte con Lucas? Sí, profe, ya le mandé mensaje, pero no me contestó todavía. Bueno, yo después le voy a escribir en Pedco también, para que sepa de estos cambios. ¿Y a quién más? Y a Luna. A Luna le tengo que escribir también. Que Luna tiene inconvenientes con internet, así que vamos a ver, por esa razón puede ser que no esté viniendo a clase, pero le vamos a escribir, le voy a escribir. Bueno, entonces, cuando nos encontramos con la forma vectorial, ¿sí? Acá lo que estaría faltando es decir que esta es L, 2 puntos, y que gamma pertenece a los reales. Si solamente nos quedamos con esto, lo que estamos teniendo ahí es una igualdad de vectores, ¿sí? Y los vectores son iguales cuando son los dos del mismo espacio y a su vez son iguales componente a componente. De este lado podemos multiplicar un número por un vector. Sabemos que multiplicamos de esa manera. Y podemos sumar dos vectores. Sabemos que la suma genera esto, ¿sí? Porque sumamos componente a componente. Entonces lo que nos está faltando es igualar. Cuando igualamos, x va a ser igual a x0 más gamma u sub x, primera componente igual a primera componente, y segunda componente igual a segunda componente. Pero haciendo esa igualdad se nos genera este sistema, en el que definimos en función del parámetro gamma a x y a y. Entonces decimos que esta es la forma paramétrica de una recta L. Es la misma recta que habíamos escrito en forma vectorial, ahora escrita en forma paramétrica, ¿sí? Esto utilizando definiciones que habíamos visto de vectores. No hay que olvidarse que hay que aclarar que el parámetro recorre todos los reales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si volvemos a nuestra recta ejemplo, consideramos solamente la ecuación, multiplicamos a 1 menos 3 por gamma, sumamos a 3 menos 9 gamma menos 3 gamma, y de esta manera igualamos vectores. Entonces decimos que x tiene que ser igual a 3 más gamma, primera componente igual a primera componente, e y tiene que ser igual a menos 9 menos 3 gamma, segunda componente igual a segunda componente. Ahora, de nuevo me faltó decir que gamma recorre los reales. Esta
es la que se llama ecuación paramétrica de la recta L. ¿Podemos seguir haciendo cuentas con todo esto? Sí, pero empiezan los condicionantes o las restricciones. Nosotras y nosotros nos quedamos con esta información de la forma paramétrica. A ese x le podemos restar x0, ¿sí? A ese y le podemos restar y sub 0. Y a su vez, podemos pasar dividiendo u sub x y podemos pasar dividiendo u sub y siempre que u sub x y u sub y sean distintas de 0. Si u sub x es igual a 0 o si u sub y es igual a 0, estamos ante rectas horizontales o verticales. Entonces, que u sub x sea distinta de 0 y que u sub y sea distinta de 0 hace que podamos igualar gamma con gamma, generemos esta forma que recibe el nombre de ecuación cartesiana, pero no todas las rectas las vamos a poder escribir con su ecuación cartesiana. Es decir, que ya estamos más limitadas, más limitados que con la forma vectorial o paramétrica, porque en esta nueva forma no podemos escribir rectas horizontales, tampoco podemos escribir rectas verticales. ¿Preguntas? En la L que nosotros venimos estudiando, que tiene esta forma paramétrica, afortunadamente u sub x y u sub y son distintos de 0. Entonces, nos encontramos con la forma paramétrica y empezamos a despejar. A x le restamos 3, a y le sumamos 9, a x menos 3 lo dividimos por 1, a y más 9 lo dividimos entre menos 3, y así despejamos gamma. Igualando gamma con gamma, obtenemos que x menos 3 es igual a y más 9 dividido menos 3. Entonces, de esta manera, obtenemos la ecuación cartesiana de L. ¿Qué pasa en la ecuación cartesiana? No hay parámetro. Empieza a aparecer x e y. X e y solamente hay en la ecuación explícita. En la ecuación explícita no hay parámetro, ¿sí? Entonces, en la ecuación cartesiana empezamos a encontrar parecidos a la ecuación de la función lineal que veníamos conociendo, ¿sí? Entonces, ahora tenemos la ecuación cartesiana. Podemos seguir despejando. ¿Por qué? Porque en la ecuación cartesiana lo que nos aparece es como una proporción. Entonces, decimos que ux puede pasar multiplicando, uy puede pasar multiplicando, y de esta manera después podemos distribuir uy por x menos uy por x0 igual a ux por y menos ux por y0. Y podemos pasar todo de un solo lado del igual, igualando a 0. Entonces nos queda uy por x menos ux por y menos uy por x0 más ux por y0. Ahora, lo que nosotros vamos a poder ver es que las variables siguen siendo dos solamente, x e y. Y que después se forma un numerito, porque uy por x0 es un número,
ux por y0, estoy multiplicando constantes que las puedo sumar, ¿sí? A estos productos los puedo sumar. Entonces, de esa manera decimos que la constante u sub i la vamos a llamar a. A la constante menos u sub x la vamos a llamar b. Y a la constante menos u sub i por x0 más u sub x por y sub 0 la vamos a llamar c. Y las variables siguen siendo x e y. De esta manera, lo que estamos encontrando es lo que se llama ecuación implícita de la recta. ¿Sí? Ahora, la ecuación implícita tiene una información muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando hacemos el producto punto, si este es igual a 0, lo que nos informa es que estamos hablando de vectores perpendiculares entre sí. Si nosotros formamos un vectorcito con los numeritos a y b, el numerito que multiplica a x y el numerito que multiplica a y le hacemos multiplicación punto por el director de L, porque no olviden que venimos estudiando la misma L y estamos viendo cómo escribirla de distintas formas. Cuando hacemos esa multiplicación punto, ¿qué ocurre? Dijimos que A es igual a U sub I, que B es igual a menos U sub X. Entonces, si hacemos AB punto UX UI, estamos haciendo U sub I menos U sub X punto U sub X U sub I. Entonces, de esa manera, estamos haciendo U sub I por U sub X más menos U sub X por U sub I. Pero estamos multiplicando números reales, que es una multiplicación conmutativa. Entonces, estamos haciendo U sub I por U sub X menos U sub I por U sub X, que es igual a 0. Esto nos está diciendo que en la ecuación implícita se forma un vectorcito AB perpendicular al director. Este vectorcito en el plano nos informa la única dirección perpendicular a una recta y recibe el nombre de normal. Es decir, que en la ecuación implícita tenemos la información del normal. El normal, ¿sí?, nos permitiría hablar, por ejemplo, en Matemática 2, de la recta perpendicular a una tangente. ¿Sí? Entonces, tiene utilidad conocer del normal en el plano. En el espacio cambia, ¿sí? Esta es una de las cuestiones que cambia en el espacio. Entonces, tenemos nuestra recta en su forma cartesiana. Y vamos a empezar a hacer el despeje para obtener la ecuación implícita de esta misma recta con la que venimos haciendo el ejemplo. Pasamos multiplicando el menos 3, pasamos multiplicando el 1, que ya ni lo escribimos porque es neutro. Entonces, menos 3 por x menos 3x, menos 3 por menos 3, 9, 1 por y 1 por 9, 9. Ahora pasamos todo restando. Lo que hicimos de forma genérica para infinitas rectas, lo hacemos para la del ejemplo y obtenemos que y más 3x es igual a 0. Es una recta en la que c es igual a 0. A es igual a 3, B es igual a 1. Esta es la que recibe el nombre de ecuación implícita de L. Si nosotros vemos en nuestra recta, el director
es el 1 menos 3. Y el normal es el 3, 1. Si al 1 menos 3 lo multiplicamos por el 3, 1, el producto escalar es 0. Ese producto escalar nos está informando de que los vectores son perpendiculares, como habíamos estudiado para infinitas rectas. Lo estamos verificando en nuestro ejemplo. Es decir que en la forma implícita obtuvimos información para generar un normal. ¿Preguntas? Con esto, ¿sí? En el plano sí, Gastón. Exactamente. Si nosotros conocemos el director, lo que dice Gastón, ¿querés explicarlo, Gastón? Lo que dice Gastón es que agarramos el 1 menos 3 en el plano. Le cambiamos de lugar las componentes, que sería menos 3, 1. Y a una le cambiamos el signo y formamos un perpendicular. Muy bien, exactamente. Esa es una manera de generar un perpendicular. Por ejemplo, a esto los cambiamos de lugar, podríamos haber escrito el menos 3, 1 y le podríamos haber cambiado el signo al 1 y también se forma un perpendicular, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos los dos positivos. Bueno. ¿Es la última ecuación? No, son muchas las ecuaciones de la recta. Nos falta la explícita, que es la que conocen hasta ahora, y nos falta la segmentaria. Bueno, una vez que nos encontramos con la ecuación implícita, lo que hacemos es pasar del otro lado del igual el AX y el C. Entonces nos queda que B por I es igual a menos AX menos C. Disculpen. Ahora, pasamos dividiendo el B, ahí volvemos a tener restricción, B tiene que ser distinto de 0, y generamos una ecuación igual a menos A entre B por X menos C entre B, ¿sí? Cuando nos encontramos con esa forma, ven que tenemos la limitación, B tiene que ser distinto de 0. Ahora, cuando podemos despejar así, nos encontramos con la ecuación explícita de una recta L que es igual a I igual a mx más n. En esta forma, lo que se estudia es la pendiente, ¿sí? De lo que más frecuentemente hablamos es la pendiente. Y también hablamos de la ordenada del origen, ¿sí? Porque es la información. Acá no aparecen directamente las componentes de un vector, no aparece director, no aparece normal, ¿sí? Aparece la inclinación. Y esa inclinación está relacionada con la tangente del ángulo que forma la recta con el semieje positivo de las X, ¿sí? Es decir que ese numerito M está relacionado con una razón trigonométrica. M es la tangente del ángulo que forma la recta con el semieje positivo de las X. Acá está explicado un poquito más, ¿sí? A qué hacemos referencia con M y cómo se relaciona con la función tangente.
en nuestro ejemplo, lo único que tenemos que hacer para despejar y en función de x es pasar este término restando, ¿sí? Entonces es una función que en su forma explícita es y igual a menos 3x y que tiene pendiente igual a menos 3 y ordenada al origen 0. Ahora, desde la función implícita podemos hacer un despeje distinto. Y esta sí es la última ecuación, y es la forma segmentaria. En esta ecuación, ¿sí? Necesitamos que A, B y C, los tres, sean distintos de 0. ¿Sí? Entonces, lo único que vamos a pasar para el otro lado es el término C, quedándonos que A por X más B por Y es igual a menos C. Ahora, lo que vamos a hacer es multiplicar por 1 entre menos C de los dos lados. De manera que, o divido todo por menos C. De manera que A entre menos C por X más B entre menos C igual a menos C entre menos C. Si ustedes hacen un poco de cuentas, multiplicar a X por A entre menos C es lo mismo que dividirla por entre menos C dividido A. Ah, esperen. Miren. Vamos a escribir esto. Y vamos a hacer operaciones con fracciones. Cuando ustedes vean lo que vamos a hacer, miren. A X lo dividimos en la fracción menos C dividido A. ¿Sí? Vamos a agarrar este término solito para que se convenzan. La división de fracciones es multiplicar por el inverso del segundo. Entonces, multiplicamos por A dividido menos C. Es igualdad. Lo que ocurre es que estamos acostumbrados a leer la igualdad en un solo sentido, de izquierda a derecha. Pero en las primeras propiedades de números reales, vimos que decir que A es igual a B es equivalente a decir que B es igual a A. Entonces, la igualdad de acá para acá es A. Pero lo que usamos acá es la igualdad de acá para acá. ¿Sí? Entonces, teniendo escrito así, lo que hacemos es escribir así. Y en los dos términos es exactamente igual. Bueno, ahora,
Lo que hacemos, no olviden que consideramos la hipótesis de que A, B y C son distintos de 0. Entonces, lo que hacemos es saber que menos C dividido A es un numerito, lo vamos a llamar A minúscula, y menos C dividido B es otro numerito. Lo vamos a llamar B minúscula. Y esta es la que se llama ecuación segmentaria de la recta. ¿Qué ocurre? Dijimos que A, B y C mayúsculas tienen que ser distintas de 0. Entonces, de esta manera, lo que geométricamente condiciona es que no vamos a poder escribir en forma segmentaria ni a rectas horizontales, ni a rectas verticales, ni a rectas que pasen por el origen. Es la ecuación que más limitaciones tiene. Pero ¿saben qué? Para todas las infinitas rectas que sí vale la ecuación segmentaria, nos permite tener una característica geométrica de esa recta. Cuando nosotros logramos escribir de esta manera a una recta, sabemos que esa recta intersecta en A0 al eje X e intersecta en 0B al eje Y. ¿Sí? Geométricamente tiene una información muy importante. A veces, para poder tener esa información, es que vamos a escribir directamente la ecuación segmentaria, porque nos deja a una simple mirada esa información geométrica de la recta, ¿sí? Que es información que no nos dejan las otras ecuaciones. ¿Por qué? Porque en la ecuación explícita tenemos la ordenada al origen, que es el punto 0B minúscula, pero no tenemos la información del punto A0. Entonces, lo que nos está brindando de información esta recta, la recta escrita de esta manera, no es información que tenga otra ecuación, ¿sí? La que venimos trayendo de ejemplo, nuestra recta L de ejemplo, tiene C igual a 0. Entonces, no le podemos escribir ecuación segmentaria. ¿Preguntas? Bueno, ahora esto que vinimos haciendo con el ejemplo, ¿no, Juan? Bueno, buenísimo. Nos va a permitir estudiar distintas ecuaciones. Nos va a permitir hablar de una recta de muchas formas, ¿sí? Oh. Esperen que... Rectas en el plano. A ver. A ver, vamos
ver cuánto vamos comprendiendo. Pueden ir preguntando, ¿sí? Estoy acá, cualquier cosa me preguntan.
Buenísimo, Gastón. A ver qué nos informa esto. ¿Cuánta gente ya respondió? Vamos a actualizar. Muy bien. Bueno, vamos a traer esto para acá. Y vamos a hablar un poquito de esto que tenemos acá. Entonces, vamos a compartir. Y vamos a hablar de la Quizzes. A ver, estamos en el plan, ¿sí? Vamos a graficar el punto 1, 1. Vamos a graficar el punto 2, 1. Y vamos a graficar el punto 2, 6. Así. ¿Sí? Ahora vamos a esperen que busco. Vamos a hacer pasar una recta por 2 puntos. Line, acá. Miren, con A y con B hacemos una recta. ¿Y cómo hacemos para que la recta pase también por C? ¿Se puede? Si agarro A y C, genero una. ¿Y cómo hacemos para que pase también por B? Y si agarramos B y C, también generamos una recta. ¿Pero cómo hacemos para que pase por A? Claro, vamos a poder con 3 puntos generar una recta cuando los 3 puntos estén alineados. Entonces, supongamos que venimos acá y hacemos el 6, 1. Ahí sí podemos hacer una recta que pase por A, por B y por D. Pero cuando ocurre esto, decimos que A, B y D están alineados, ¿sí? No ocurre siempre. Por esa razón, lo axiomático es tener solamente 2 rectas, ¿sí? No tener 2 puntos distintos, no 3 puntos, ¿sí? Entonces, por esa razón, ¿una recta queda exactamente definida por 3 puntos? No, queda definida por 2 distintos, ¿sí? 2 y distintos. Bueno, a ver, vamos a ver qué sigue con esto. A ver, una recta tiene director 9, 10. Y una segunda recta tiene director menos 18, menos 20. Las rectas son paralelas. A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Cómo tendrán que ser los directores para que sean paralelas las rectas? Gastón dice que sí, que las rectas son paralelas porque los directores son paralelos. Sí, ha hecho una muy buena deducción, ¿sí? Entonces, las rectas son paralelas porque los directores son paralelos. Ahora, ¿cómo tendrán que ser los directores para que las rectas sean perpendiculares? Bueno, Gastón. Aparte ya está terminando la clase, decirle que no se haga problema, que después vea el final del video, ¿sí? Ya son y 57, ya les toca ir con la clase de... Hoy tienen con Noelia.
Bueno, entonces, ¿qué le pasará al director de la recta 1 con el director de la recta 2 si las rectas son perpendiculares? Muy bien, tienen que ser perpendiculares los directores. Muy bien. Entonces, 9, 10 punto menos 18 menos 20 tiene que ser igual a ¿cuánto? Perdón. Tiene que ser igual a 0. Muy bien. Y cuando hacemos esa cuenta, no es igual a 0. Por esa razón, es falso. A ver, en este hay que pensar un poco más. Porque habla de los normales, ¿sí? Si dos rectas son perpendiculares, ¿cómo serán sus normales? A ver, mira. Vamos a graficar una recta perpendicular a esta que pase por D. ¿Sí? Esta recta y esta recta son perpendiculares. Y con esto cerramos. Con esto cerramos lo que pase por D. Con esto cerramos y después ustedes lo revisan leyendo un poquito más. Entonces, esta recta y esta recta son perpendiculares. ¿Sí? El normal de esta recta tiene esta dirección, porque es perpendicular a la recta. El normal de esta recta tiene esta dirección, porque es perpendicular a esta recta. Entonces, el normal de esta recta y el normal de esta recta muy bien. Miren, si agarramos esta intersección, ¿sí? Y generamos un vectorcito, a ver si podemos generar vector. Vector. Este vector es perpendicular a esta, es normal de esta. Este vector es normal de esta otra recta. Estos normales, ¿cómo son entre sí? Muy bien. Son perpendiculares entre sí. Bueno, grafiquen mucho, aprovechen los recursos, ¿sí? Ayúdense mucho, verifiquen lo que van resolviendo con el GeoGebra. ¿Sí? Bueno, son 12 y 1 minuto, tienen que ir con Noé. Chao, Agustina. Chao, profe, buen fin de. Chao, Juan. Chao, Gastón. Buen fin de. Sí, se nos viene el fin de semana para leer, para estudiar, para escribir, para resolver ejercicios. Chao, Tobías.